Estamos contentos en esta tarde. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor en esta maravillosa tarde? Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos, en esta tarde. Pues nuestro pastor desde la semana pasada hablaba acerca de llevar a cabo una secuencia de la doctrina que sostiene Misión Cristiana Elim. Hermanos, es importante que como pueblo del Señor conozcamos los aspectos doctrinales que están basados en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La doctrina que sostiene esta misión está basada en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de los hombres. Porque existen doctrinas que son de los hombres, pero nuestra doctrina es una doctrina cristocéntrica. Por lo tanto, el primer tema que vamos a ver en esta tarde es el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras, esperando que cada uno de nosotros seamos atentos y que nos podamos llevar algo en esta maravillosa tarde. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 vamos a tomar como base en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer. Oramos al Señor, amados hermanos. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos toda la gloria y la honra en esta hermosa tarde. Y nos acercamos a tu presencia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, para que eche fuera, Señor, toda presencia inmunda en el nombre de Jesús. Se ata de pies y manos toda obra de las tinieblas, es quemada por el poder de la palabra del Señor. Y para que tú nos hables, Señor, en esta tarde conforme tu voluntad, conforme a la revelación de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, usa mi vida, respalda tu buena palabra en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo era el tema? La inspiración de las Escrituras. Quiero dar un concepto de qué es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia, que la Biblia no es un invento del hombre,
que tampoco el texto bíblico se originó en la mente del hombre, sino que los actores bíblicos fueron cargados por el Espíritu Santo. Es decir, que cada autor escribe desde su propia experiencia, con contexto, desde su propio estilo, pero quien lo llevó a escribir las palabras que escribió fue el Espíritu Santo. Toda la escritura literalmente fue inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa que fue exhalada, que fue soplada por Dios en el hombre, para que el hombre escribiera acerca de los atributos de Dios, de la personalidad de Dios, del carácter de Dios. Esta palabra es perfecta, es poderosa, es inerrante, es santa, digna de ser creída, de ser obedecida y de ser predicada por todos nosotros. Al principio desde los tiempos, este conjunto de libros que forma parte de un libro que llamamos la Biblia, en el principio solamente eran 5 libros, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos 5 libros en Israel se le conocía como el libro de la ley de Jehová, la ley de Moisés o simplemente la ley. Pero con el tiempo se fueron anexando otros libros como Josué, como Jueces, Ruth, Esther, Salmos, Proverbios, hasta llegar al profeta Malaquías. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a todo este canon, desde Génesis hasta Malaquías, también se le dio el nombre de la ley. Es decir, que ya no solo se le llamó la ley a los primeros 5 libros de Génesis hasta Deuteronomio, sino que ahora también se le llamó la ley a todo el canon desde Génesis hasta el profeta Malaquías, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. ¿De dónde sacamos como base de que se le llamó la ley a todo este canon? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 34, el Señor toma un texto del Salmo 82, versículo 6, y él dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Esta expresión de Cristo es tomada del Salmo capítulo 82, verso 6. Mire esto, si al principio solo se le llamó la ley a los primeros 5 de la Biblia, pero ahora Jesús está tomando un versículo del Salmo 86 y él dice, no está escrito en vuestra ley. Quiere decir que el libro de Salmos fue introducido en el canon bíblico desde Génesis hasta Malaquías, que se le llamó la ley. No sé si lo captaron. El apóstol Pablo también hace mención en 1 de Corintios, si quieren no lo busque, solo escuche para que lo pueda entender. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 21, Pablo dice, en la ley está escrito,
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Pablo está tocando un texto de Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Si se le llamó ley desde Génesis hasta Deuteronomio, pero Pablo está diciendo ahora aquí, no está escrito en la ley, y está tocando un texto del profeta Isaías. Eso quiere decir que los profetas, los libros de los profetas, fueron incluidos en el canon desde Génesis hasta Malaquía, al cual a este canon se le llamó la ley. ¿Me entienden? El Señor Jesús le da otro nombre al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, y él le llama la ley y los profetas. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, que algunos se le llamaban la ley desde Génesis hasta Malaquías, y Jesús le está llamando la ley y los profetas. No se le conocía como Antiguo Testamento en ese tiempo. Se le conocía como la ley de Moisés, como la ley de Jehová, o como la ley y los profetas, a todo lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Se captó? Ok. Cuando el Nuevo Testamento se comenzó a escribir, los escritores, especialmente los apóstoles, ya comenzaron a darle un nuevo nombre a los escritos que ellos escribían. Ya no le comenzaron a llamar la ley, sino que ahora le comenzaron a llamar la escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, lo que tomamos como base, Pablo usa el nombre de la escritura, porque él dice, toda escritura es inspirada por el Espíritu. Ya no se le llama la ley, sino que Pablo ahora le está llamando la escritura. ¿Me entiende? ¿Por qué se le llamó la escritura? Las sagradas escrituras. Para diferenciarse de otras escrituras que se escribieron en esos tiempos, pero que no fueron inspiradas por el Espíritu, sino que fueron escrituras inspiradas por el hombre. Entonces, por eso se le da el nombre de la Sagrada Escritura. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, Pablo va a citar un texto del Evangelio de Lucas, que Lucas escribió después del Antiguo Testamento, ya en los tiempos de Jesús, y después de que Jesús se va para el cielo. Lucas escribe su libro de Lucas, y Pablo al libro de Lucas ya no le llama la ley, sino que le llama la escritura. En la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 18, miren lo que Pablo dice. Capítulo 5, verso 18. Pues la escritura, ¿cómo? Pues la escritura ya no le llama la ley, sino que le llama la escritura. Pues la escritura dice, no pondrá el buey bozal al buey que trilla. Entonces, en el Nuevo Testamento, el nombre de la palabra de Dios cambia a llamarse la escritura. Ya no la ley, sino la escritura. En el siglo II, los primeros cristianos hicieron una recopilación de los 66 libros que hoy tenemos nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis,
Y a estos 66 libros los dividieron en dos partes, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento es desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, la palabra testamento en el latín es testamentum, testamentum. Ese término testamentum en el idioma latino fue traducido de un término griego diateque. Y diateque no solo significa testamento, sino que significa un pacto, un convenio entre dos partes. Es decir, cuando llamamos Antiguo Testamento, nosotros estamos llamando un antiguo pacto. Pero cuando llamamos el Nuevo Testamento, le estamos llamando un nuevo pacto. Y cuando se habla de pacto, se habla de el pacto que Dios hace con su pueblo Israel, basado en las leyes que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí. Pero el nuevo pacto, que es desde Mateo hasta Apocalipsis, ya no es basado en las leyes que Dios le da al pueblo en el monte Sinaí, sino que ahora es basado en el pacto de la sangre y el cuerpo de Cristo. Porque Cristo dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. ¿Me entiende? Entonces, dividieron esta colección de libros en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Allí mismo decidieron ponerle un nombre a toda la Biblia. ¿Cómo se llamaría este libro que contiene 66 libros? Y el término que utilizaron, el término griego que utilizaron para llamarle Biblia a este término, a este libro, perdón, fue el término biblios. Biblos. Ese término biblios en el griego quiere decir libros. Por eso la Biblia es un libro que contiene 66 libros que fueron inspirados por Dios, que Dios tuvo que usar a hombres para que lo escribieran, y ahora tener este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia católica tiene otros libros que se le llaman libros apócrifos. Estos libros apócrifos se les llama así porque son libros que no fueron inspirados por el Espíritu, sino que fueron escritos por hombres, es decir, historia de los hombres. Pero la Biblia que poseemos nosotros, desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es la palabra inspirada por Dios. Amén. Ahora, no hemos entrado aún en lo que es en esencia la inspiración de la Escritura. Este libro de la Biblia está dividido en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero cada uno de esos libros se subdividen y tienen un nombre. Por ejemplo, a los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, se le llama la ley. Después de la ley siguen los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primero y Segunda de Reyes, Primero y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después de los libros históricos siguen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar
de los cantares. Después de los libros poéticos siguen los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Aqueo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 4 libros que se conocen como los 4 evangelios, a lo cual se les llama los libros biográficos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro histórico que se le llama el libro de los Hechos. Y hay libros didácticos que son la carta de Romanos, primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito, Filemón y la epístola a los Hebreos. Se le conocen como libros didácticos. Y también están las epístolas universales, la cual se llama Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la carta a Judas. Y también por último está un libro que se llama libro profético, el cual es el libro de Apocalipsis. ¿Entendimos hasta aquí? Ok, vamos a entrar ahora en detalle lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. ¿Estamos alegres? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Para poder darnos cuenta si la Escritura es inspirada por Dios o no es inspirada por Dios, es necesario estudiar algunas de las evidencias que existen y darnos cuenta que lo que hoy nosotros llamamos la Biblia fue inspirado por Dios y no por los hombres. Existen 2 tipos de evidencias: las evidencias internas y las evidencias externas. Vamos a comenzar viendo las evidencias internas. Las evidencias internas son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia. Es decir, que la misma Biblia, ella misma, se autoproclama como la palabra de Dios. Es decir, que los textos contienen las declaraciones escriturales en donde la Biblia afirma que ella es la palabra de Dios. Y vamos a ver, hay muchos versículos que relatan o afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta tarde vamos a hacer mención de unos pocos versículos bíblicos. Salmo 19, versículos 7 y 11. Salmo 19, versículos 7 y 11. Miren lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que estila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con quién? Con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Lo que está diciendo el salmista aquí es, ¿la ley de quién? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová,
los mandamientos de Jehová, el precepto ¿de quién? De Jehová. Internamente, este versículo está diciendo que la palabra que está escrita es ¿de quién? Es de Jehová y no de los hombres. El Salmo 119, que es un salmo que pone en alta eminencia a la palabra, este Salmo 119 eleva, mire esto para acá. El Salmo 119 eleva la palabra, esta palabra, la Biblia, la eleva al nivel de Dios. Porque la palabra revela quién es Dios. ¿Me entiende? O sea que la palabra está al mismo nivel de Dios. Si nos sometemos a la palabra, nos sometemos a Dios, porque de Él ha salido. Salmo 119, versículo 104 y versículo 105 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo está diciendo, lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Jeremías, capítulo 36, el versículo 1 y 2, también declara que la palabra es palabra de Dios. Y dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías que tome un libro de rollo y que escriba las palabras que él, Dios, le va a hablar. Es decir, que la forma en cómo Jeremías escribe su libro no es conforme su voluntad, sino que es conforme la palabra que Dios le da para que escriba su libro. Por lo tanto, es otro versículo más que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de ¿quién? De Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, y él está diciendo que lo que el salmista escribió en el Salmo 82, 6 no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y no de los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 2, Pablo también muestra que internamente este versículo revela que la palabra es inspirada por Dios. Y dice, mucho, Romanos 3:2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente se les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Todo lo que expusimos anteriormente, desde Génesis hasta Malaquías. Aquí dice Pablo, mucho, en toda manera, primero ciertamente se les ha sido confiada. ¿A quiénes? A los judíos, a los de Israel, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, es un versículo especial que también internamente es una evidencia que la Biblia declara, en ella misma se autoproclama que es la palabra de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, la cual activa en vosotros, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo afirma que la palabra que Pablo predicaba no era la palabra de hombre, sino la palabra que Dios le había revelado a él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que Pedro está revelando aquí es que la teología o los argumentos que Pablo utiliza en sus cartas no fue conforme a la sabiduría de Pablo, sino conforme a la sabiduría que Dios le había dado a Pablo. Porque Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Quién se la dio? Dios. O sea que lo que Pablo escribía no era sabiduría de él, sino la sabiduría que Dios le había dado a él. Hasta ahí son las evidencias internas de que la misma palabra muestra en ella misma ser la palabra de Dios. También existen otras evidencias y son las evidencias externas. Es decir, las evidencias externas son aquellas que presentan situaciones tocantes a la Biblia que únicamente pueden ser explicadas por medio de la aceptación de que ella es la palabra de Dios. Algunas de las evidencias externas más notables son las siguientes. Punto número 1, su unidad. La Biblia fue escrita aproximadamente por no menos de 40 autores. La mayoría de los que escribieron la Biblia vivieron en épocas diferentes, hablaban idiomas diferentes, tenían caracteres diferentes, personalidades diferentes, profesiones diferentes, reyes, agricultores, ganaderos, escribas, publicanos, médicos, pero el contenido que presentan los escritos de estas personas milagrosamente enfocan un solo mensaje, y es el mensaje de la salvación. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central de toda la escritura es Cristo. Es Cristo, y es Cristo porque por medio de Cristo es como tenemos salvación. Entonces, los intervalos de tiempo que existieron entre los escritores aproximadamente data hasta de 1600 años. Es decir, que hace 1600 años escribió alguien un libro y después de 1600 años se escribió otro libro. Pero lo milagroso es que el mensaje que presentó aquel libro que se escribió hace 1600 años es el mismo mensaje que se presenta en este otro libro que se escribió después de 1600 años. Y eso es una evidencia de que milagrosamente, ¿cómo es posible? O sea, la gente ahora dura 100 años,
120 años, 80 años. Pero ¿cómo es posible que después de 1600 años, la Biblia, los autores escriban un mensaje que coincide? Eso hace ver claramente de que la palabra es inspirada por Dios. Contiene una unidad histórica. Desde que Dios crea todas las cosas hasta que las cosas son destruidas en el Génesis, todo lo que ocurre en toda la Biblia es el plan de Dios, no el plan del hombre. Y todos estos libros fueron escritos en épocas diferentes, pero la continuidad histórica. Imagínense que en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre la simiente tuya, le dijo a la serpiente, y la simiente de la mujer. Por tanto, tú le herirás en el calcañal y ella, la simiente de la mujer, te machucará la cabeza. Está escrito en Génesis 3:15, hace miles de años. Pero cuando Cristo viene a la cruz, después de miles de años, en la cruz se cumple lo que Génesis 3:15 dice. Cristo le machacó la cabeza al diablo en la cruz. Entonces, ¿cómo es que sabía Moisés, el que escribió Génesis, que eso que él escribiría iba a tener su cumplimiento miles de años más tarde? Entonces, hay una continuidad histórica. ¿Me entiende? Hay una continuidad doctrinal. En el Antiguo Testamento aparecen doctrinas como la creación, la naturaleza de Dios. Se proclama la doctrina de la salvación en muchos libros, mayormente en el libro de Isaías, capítulo 53. Pero que estas doctrinas que se presentan en el Antiguo Testamento son como la introducción de las nuevas doctrinas que iban a surgir en la venida de Cristo. Y eso hace ver que todos estos libros del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento están correlacionados y hay una verdad armonizada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso hace ver que la Biblia es inspirada por Dios. Otra de las evidencias es su extensión. Otra de las evidencias externas es su extensión. La Biblia no solamente presenta asuntos espirituales, sino que también la Biblia presenta temas científicos, históricos, geográficos, culturales, sociales, sanitarios y psicológicos. Los que escribieron los libros de la Biblia en aquel tiempo donde la ciencia no estaba aumentada, ni las cosas modernas, ni los descubrimientos actuales habían surgido, ellos escribieron acerca de asuntos que sucederían en el futuro. Como por ejemplo, la ciencia ha descubierto que la tierra es redonda. Pero no es algo nuevo. No es algo que el hombre lo ha descubierto en su sabiduría, sino que el profeta Isaías ya lo había declarado en su libro que la tierra era redonda. Entonces, la extensión de la escritura desde Isaías hasta el día de ahora, que nosotros sabemos que la tierra es redonda, se sigue manteniendo. Entonces, esa extensión en las profecías es una evidencia de que esta palabra no es de hombre, porque el único omnisapiente, omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro, es Dios. Y Dios sabe lo que va a suceder. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La Biblia en sí no encaja con la psicología del hombre. Porque la psicología del hombre está basada
en el razonamiento del hombre. Pero la Biblia dice que Dios, escuche esto, en su sabiduría, Dios en su sabiduría estableció que el hombre no le conozca mediante la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Dios estableció que el hombre le conociera por la predicación del evangelio. Pero la Biblia proyecta el razonamiento del hombre desde tiempos muy antiguos y refuta, rechaza la psicología del hombre. Por eso no podemos decir nosotros que existe la psicología cristiana, porque jamás ha existido eso. Existe la revelación y el discernimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede entender con mi conocimiento. Porque Dios ya lo decretó así. Pero la Biblia, conociendo que el hombre la quería interpretar de acuerdo a su conocimiento, entonces la Biblia anuncia que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia se extiende por todas las áreas. La Biblia nos habla de la política. En la Biblia encontramos gobiernos corruptos. Algo que sucede en nuestro tiempo actual. En la Biblia encontramos personas metidas en el soborno. Eso ocurre en el tiempo actual. La Biblia presenta a personas que han querido conquistar el mundo, desde Nimrod. Eso existe en el tiempo actual. Entonces, todo lo que la Biblia enfoca desde sus orígenes hasta el día de hoy, se sigue viviendo. Entonces, la extensión del contenido de la Biblia es hasta el día de hoy. Y eso demuestra que es inspirada por Dios. Y que los descubrimientos de la ciencia, Daniel dijo que la ciencia aumentaría. Y los descubrimientos de la ciencia en el tiempo actual ya estaban predichos por hombres que fueron inspirados por Dios. Y ellos, lo que ellos anunciaron, lo que ellos proclamaron, no ha contenido ningún error, sino que se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, eso demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. Otra evidencia externa es que la Biblia es profética. En su esencia, la Biblia es profética. Y muchas de sus profecías se han cumplido. Daniel relata de que ve una imagen con la cabeza de oro, con su pecho de plata, después de bronce y después de hierro mezclado con barro, ¿verdad? Eso representa el poder económico, político y religioso desde tiempos antiguos. Cuando Daniel ve esa visión, en ese tiempo el imperio que existía era el imperio babilónico. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor. La otra parte de esa imagen que ve Daniel representa al imperio medo-pérsico. La otra parte de esa imagen que ve él representa al imperio griego, con Alejandro Magno al mando. Y después del imperio griego, unos pocos años antes de Cristo, se levanta el imperio que hasta el día de hoy sigue gobernando, no impetuosamente, pero sutilmente sí, y es el imperio romano. Porque cuando Cristo vino, quien dominaba a Israel políticamente, religiosamente, económicamente, hasta militarmente, era Roma. Pero cuando Cristo se va,
Roma, es cierto que tuvo una caída aproximadamente en los años 500 después de Cristo. Tuvo una caída, pero sutilmente se levanta la religión más grande del planeta Tierra, la religión más falsa que puede existir. Y eso se le conoce como una mafia legal, y es la religión tradicional, que engaña a los hombres a que adoren algo que no son dioses. Entonces, todo lo que Daniel vio se ha cumplido. Aún los que los profetas hablaron de Cristo se han cumplido. Cuando Cristo está en la cruz, ahí se cumple aproximadamente más de 39 profecías. Lo que Isaías profetizó en el capítulo 53, en la cruz se cumple. Lo que el salmista en el Salmo 22 habla, en la cruz se cumple. Y todo lo que Jesús ha anunciado en Mateo capítulo 24 se está cumpliendo. Y cada día las cosas se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, el aspecto de la profecía de la Biblia hace constar que esta es la palabra de Dios, porque Dios es el que ha fijado los tiempos, los límites, y ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se haya cumplido, dijo el Señor Jesucristo. Otra de las evidencias externas es su aceptación. Han habido personas detractoras que han estado en contra de la palabra del Señor, mayormente los pactados con el diablo, hombres ateos, hombres malos. Pero aunque muchas personas estén en desacuerdo con la Biblia, es el libro que más se lee en el planeta Tierra. Tiene aproximadamente 14,000 manuscritos a mano y ha sido traducida en más de 713 idiomas a nivel mundial. Lo leen los doctores, la leen los niños, los jóvenes, ancianos y toda clase de personas en el mundo entero, y no se ha agotado el estudio de la Biblia, y esta tarde la estamos estudiando aquí también. Entonces, ha sido aceptada, ha sido rechazada por muchos, pero es un mínimo porcentaje, pero ha sido aceptada por millones de personas a nivel mundial. Otra de las evidencias externas es el poder que contiene la Biblia. Jesucristo dijo que las palabras que Él hablaba, ellas son espíritu y son vida. Y esta palabra, cada vez, aquella persona que lee la Biblia y pasa tiempo leyendo la Biblia, jamás vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que lee la Biblia, como está leyendo la palabra que es de Dios, Dios está tocando su corazón con la palabra, porque la palabra dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando el hombre la lee, el hombre se siente confrontado con ella, que sabe que le está refutando, rechazando todas sus malas acciones. Por lo tanto, esta palabra es poderosa y ha transformado al hombre más malo del planeta Tierra. Ha transformado drogadictos, borrachos, prostitutas, brujos, homosexuales, lesbianas. Ha transformado muchas cosas. Y aún por medio de esta palabra se han hecho muchos milagros. Aquí en la Biblia aparece que al Señor Jesucristo se le fue dicho, no, solamente di la palabra y Él sanará. Y Jesús solamente expresó la palabra y el milagro ocurrió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces eso es una evidencia de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Iba a tocar algunos otros puntos, pero ya el tiempo es corto. Vamos a la segunda carta de Pedro.
capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, perdón. Verso 19. Miren lo que dice. Segunda carta de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y miren lo que dice el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, existe una manera de cómo Dios inspiró a los hombres, y es de una forma verbal. Pero cuando se habla de una forma verbal, no se está diciendo que Dios sentó a Pablo y Dios comenzó a decirle: Pablo, escribe lo que yo te voy a dictar. Y Pablo comenzó a escribir. No, no, no. Cuando se habla de una inspiración verbal, se está refiriendo que Dios introdujo su espíritu en el hombre que escribió, y el hombre fue supervisado por el Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo para que el hombre escribiera exactamente lo que Dios quería que se escribiera. ¿Se me entendió eso? Es decir, que el hombre no escribió desde su propio intelecto, sino que Dios lo guió. Este es un misterio, porque no podemos meternos ni escudriñar el espíritu en ese momento cómo fue que lo hizo. Pero el que lo percibe en el espíritu lo puede entender. Dios sopló la palabra en el espíritu de los hombres que escribieron y lo llevó a escribir en conexión con el espíritu lo que Dios quería que se escribiera. Por eso la palabra es inerrante. No puede tener ningún error, es infalible, no puede fallar. La palabra no puede engañar a nadie, ella es verdad. Y por eso Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo. Entonces, en la Biblia no puede haber ningún error. ¿Por qué razón? Porque todas las ideas de la Escritura fueron inspiradas por Dios en los hombres. Pero hay algo más que esto para culminar. Cuando el hombre estaba escribiendo, cuando los escritores estaban escribiendo la Biblia, no fueron movidos como un muñeco o como un robot, sino que, mire esto, sino que Dios, además de inspirar la palabra para que fuera escrita, Dios permitió que los que escribieron vivieran momentos. Algunos de ellos fueron momentos alegres, momentos de persecución, de enfermedad, encarcelamiento, de azote, de tristeza, de desesperación. Aún esas actividades Dios mismo las decretó en su soberanía para que en el momento que los hombres escribieran a su estilo, en su personalidad. O sea, no fueron manipulados, sino que Dios usó el carácter del escritor, los pensamientos del escritor, las manos del escritor, los sentimientos del escritor, de acuerdo a los hechos reales. Y por eso cuando vemos en el libro de Hechos que Pablo y Lucas hacen 4 viajes, sufren naufragios, sufren desnudez, sufren hambre,
persecución, pero eso Dios lo permitió para que lo escribieran y de esa manera Él darse a conocer a todos nosotros los que estamos ahora en el tiempo presente. Y de esa manera podamos comprender y conocer el Dios que nosotros adoramos. Porque cuando leemos que Pablo estuvo en la cárcel, pero también leemos de que Dios lo sacó de la cárcel, lo llevó a otros países, lo sustentaba, lo abrigaba. Entonces, de esa manera conocemos el carácter de Dios. Conocemos de que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. ¿Y qué es lo que tuvo que usar Dios? Usó a Pablo y lo usó en todas esas acciones para que Pablo las escribiera con Lucas y se preservaran hasta el día de hoy. ¿Me entienden? Entonces, Dios inspiró a los hombres de acuerdo a los hechos vividos de los hombres. No fue de una manera de que Pablo se puso, voy a escribir esto, que fui a alta mar, que fui a Roma, que fui a Filipos, a Éfeso, pero nunca se movió. Entonces la palabra fuera algo ficticio, algo que no está basado en los hechos reales, pero no es así. La palabra está basada en hechos reales. O sea, no es una anécdota, no es un mito, una leyenda, ni ningún cuento. Es algo que Dios permitió que se viviera para que se escribiera y que nosotros aprendiéramos de ella. Qué maravilloso, ¿verdad? Dele palmas al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Este es el primer asunto doctrinal. Esperamos seguir aprendiendo más de la doctrina que manejamos como Misión Cristiana Elim, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y que les haya sido de mucho provecho para todos en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermano Josué. Es triste, hermanos, cuando tal vez nosotros no prestamos atención a esto. Estaba tratando de observar quiénes estaban anotando. ¿Quiénes anotaron? Como 4 o 5 personas. ¿Y los demás? ¿Sabe? El que no pone atención a esto, no presta sus oídos para oír esta palabra, corre un grave peligro. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, por cuanto no recibieron la verdad. Y si usted no trata de concentrarse para meterse en estas enseñanzas, usted no va a creer a esta verdad. Usted va a creer a los cuentos de Caperucita Roja, de la carreta chillona y de cualquier otra cosa, menos a la palabra. Ajá, y si usted viene uno de otra iglesia y le trae de que existe un planeta que se llama Moroni y que allá está ya el profeta de Dios que se llama José Smith, esperándole a usted, y que allá lo está esperando aquel hombre con sus 20,000 mujeres, no sé cuántas, y entonces, y usted va a decir, y si ese planeta es verdad, me voy para allá. ¿Y sabe por qué termina creyendo la mentira? Porque no quiso creer a la verdad. Y aquí mismo lo dice en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esta palabra es verdad. Esta palabra es poder. Y si usted la desecha y no pone interés a esto, usted va a terminar creyendo a cualquier espíritu de engaño. Pues si es posible, vuelva nuevamente a estar rezando. Y mire, hermano, eso es feo. Y todo porque no quisimos prestar atención a esto. Por eso le digo, los días viernes trate de traerse una hojita y un lapicero. Y ni aún todos los días sería bueno acostumbrarnos. Fíjese que el hecho de estar escribiendo algo que Dios me habló en un papel me hace tenerlo fresco en la memoria. Solo el hecho de transcribirlo
Porque algunas veces los maestros le piden a los alumnos, hágalo 20 veces para que no se le olvide. Porque lo está pasando y lo está pasando y ya se le queda grabado. Entonces, hermanos, pongamos interés a estas enseñanzas que los días viernes se van a estar dando. Igual el día domingo empezamos lo que es, hermanos, lo que es el seminario de líderes. Así es de que, si Dios permite, este domingo vamos con la primera clase. Gloria a Dios. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y Dios siempre nos habla de diferente manera. Gloria a Jesús. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Padre, buen Dios, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta hermosa enseñanza, que viene a mostrarnos, Señor, que esta palabra es verdad. Muchos son los hombres incrédulos que no quieren creer a la inspiración de las Escrituras. Para ellos fue escrita por hombres nada más, mas ellos no entienden que la misma palabra se defiende y nos hace ver que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por el mismo Dios de la gloria. Señor, ahora, Padre, ayúdanos a recibir y a guardar, a atesorar esto en el corazón y en la mente, en el nombre de Jesús. Tal vez, hermano, fue una enseñanza doctrinal, pero yo quisiera hacer un llamado por si hay alguien que desee reconciliarse con el Señor en esta tarde, que desee ponerse a cuentas con el Señor, que sienta que le ha fallado a Dios y que Dios de una o de otra manera le está llamando a que se ponga a cuentas con Él. ¿Hay alguien que en esta tarde desee ponerse a cuentas con el Señor, reconciliarse con Dios? Aleluya. Si no hay nadie, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por esta palabra. Ahora también oramos, Señor, para que esta palabra